Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre. Extiende esa mano santa y bendita para que el poder de Dios se manifieste en esta noche, tocando el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, encomendamos este momento en tus poderosas manos para que seas tú la guianza de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Texto bíblico Isaías 53, 7 al 12. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. En el momento que el Señor se dispuso a entregarse a sí mismo, Él estaba dando su vida por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. En la cruz se condenan los más grandes delitos en los tiempos de Jesús, pero en una de esas cruces murió el hombre más santo que ha nacido y vivido sobre esta tierra. Amén. La cruz, que era un símbolo de vergüenza, se convirtió en la más grande esperanza para la raza humana. Amén. En esa cruz se estaba dando muerte al Hijo de Dios. Y esa cruz, que era símbolo de vergüenza, se convierte en la más grande esperanza para cada uno de nosotros. Porque en esa cruz quedan crucificados los pecados de la raza humana cuando hay arrepentimiento ante la presencia de Dios. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo y los condenó. Por eso la agonía de Jesucristo fue mayor. Él recibió el castigo de toda la ira divina. La cruz, sinónimo de maldición, Cristo la convirtió en bendición, porque es ahí donde el cristiano alcanza la redención de sus pecados. Amén. En la cruz, donde Él pagó la maldición que había sobre toda la raza humana. Gloria a Dios. En la cruz, Cristo fue victorioso y proclamado Hijo de Dios. Amén. También dice en el libro de Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el momento que Jesucristo se entrega a sí mismo y da su vida,
tenía el conocimiento y la promesa del Padre de resucitar al tercer día de entre los muertos. El enemigo ha robado la revelación de lo que es la resurrección como fundamento de la fe cristiana. Porque si usted no cree en la resurrección, no puede decir tengo fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es aquella fe que lo lleva a entender de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Amén. Porque es la garantía de todo hijo de Dios de resucitar de entre los muertos para salvación y vida eterna en su santo nombre. Amén. Muchos proclaman sin poder, enseñan el Evangelio correctamente, pero sin la obediencia al Padre, o sea, sin la revelación del Espíritu Santo. Es por eso que van a haber muchas denominaciones. No congregaciones, sino denominaciones. Porque cada quien toma un texto bíblico queriéndole dar vida a una organización. Amén. Y sin la revelación de Dios. Les he dicho, un texto bíblico no le garantiza la salvación. Amén. La salvación está en el santo evangelio de Dios. Sí, por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Porque en el santo evangelio ese es Cristo. Amén. Entonces, es ahí donde encuentra la salvación, no en un texto bíblico o enseñanza o secta religiosa. Estos no pueden proclamar el poder de la resurrección. Se puede ver el reino y recibirlo cuando podemos entender el poder de la resurrección. Entonces entendemos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Cristo no resucitó, sería vana nuestra fe. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. La muerte de Jesucristo tiene dos partes, la muerte física y la muerte espiritual. Es lógico que Él resucita en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Pero hubo un momento que Él tuvo que separarse del Padre. Sí, amén. El Señor tuvo que beber la copa que le dio el Padre. ¿Qué había dentro de esa copa? La copa estaba llena de todos los pecados más horribles que usted y yo podamos imaginar o cometer. Toda la inmundicia, la más vil de las mentiras y la maldad en la raza humana, ahí se llena la copa que es la que tenía que beber nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta carga estaba sobre el Hijo de Dios, que es puro, santo y sin mancha. Amén. Toma la responsabilidad de todos los pecados de la raza humana, suyos y míos. Amén. Cuando Él toma esa responsabilidad, sabía que Él se convertía, dice Pablo, en maldición. Y al convertirse en eso, Dios tiene que separarse y dejar que muera. Por eso es que después lo resucita. Porque hay separación de carne y de espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Hasta que al tercer día, por la obediencia y el cumplimiento a los mandamientos del Padre, Dios le da la vida. Pero hubo un momento que el Señor estuvo solo, sufriendo, y fue el dolor más grande que experimentó. El dolor del Calvario no fue tanto el sufrimiento físico, aunque fue horrible. Lo más doloroso fue cargar con la concentración de la maldad y la inmundicia del pecado humano, desde el principio de la misma hasta el fin de la creación. Por eso dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús
cargó con el pecado nuestro. Amén. Señor. Pero también le dijo al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que Él cargara con todo el pecado de la raza humana, porque a eso había venido. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. El cumplimiento bíblico se estaba dando. Amén. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, en Él somos justificados por toda clase de pecado. Amén. La causa principal del pecado es cuando el hombre quiere gobernar su vida como Adán y Eva lo hicieron. Ellos determinaron desobedecer al Señor y determinan pecar. Ahí echaron a perder todo el propósito de vida. Amén. Por primera vez, el Padre y el Hijo se separan. El pecado levantó una barrera entre ellos. Ese no fue un momento de comunión como fue con algunos mártires de la iglesia. Mientras eran apedreados, quemados y destrozados, la presencia de Dios inundaba su ser y su gracia les ayudaba a morir en la paz de Dios. Pero no fue así con Jesucristo. Cuando Jesús más necesitaba al Padre, éste se separó de Él. Amén. Aleluya. ¿Por qué se separa Dios del Hijo? Porque Dios es santo, 3 veces santo. Sí. Amén. Y al ser santo no Aleluya. podía contaminarse al Hijo, porque el Hijo estaba llevando el pecado de toda la raza humana. Amén. Permite la separación y después va y le da la vida. Gloria al Señor. Por eso es que se separan y dura Él 3 días. Pero dice que el Padre no permitirá que su Hijo vea corrupción. Amén. Jesús oró por la fe, recibió su resurrección, pero antes de ir a la cruz, Él clama al Padre. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, es ahí donde el Padre oye su súplica, pero espera que Él cumpla con el propósito de dar su vida en la cruz para darle vida y vida eterna. Amén. Por eso dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él oró para salir de dentro de la muerte, porque ya estaba la muerte sobre él. Esto es diferente. Jesús dijo, Padre, la muerte tiene poder sobre mí. El diablo, el infierno tienen poder sobre mí por todos los pecados de la raza humana que cargó, pero oró para que Dios le librara. Y dijo, para que saques de mí, de dentro de la muerte. El Señor estaba pidiéndole al Padre que no permitiera que la muerte lo llevara a ver corrupción. Amén. Es por eso que Él no ve corrupción. Porque Aleluya. quiero que entienda en qué está la corrupción. La corrupción es la carne. Sí. Toma un cuerpo y le echa al sepulcro, en 3 días en adelante está corrupto, es corrupción. Amén. Pero Cristo no ve corrupción, porque Él se levanta de entre los Aleluya. muertos con poder y gloria. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Por eso dijo, Aleluya. cuando Él entrega su vida, consumado es. Sí, amén. Es el original griego, es el vocablo taleo y significa pagado por completo. O sea, Cristo había dado el pago
por todos nosotros. Amén. Gloria. Este grito fue de victoria, Sí. no de dolor, sino de victoria, porque él había exhibido públicamente a principados y potestades Sí. en la cruz. Aleluya. Porque el diablo en ese momento se regocijaba porque él moría en la cruz. Pero no tenía el conocimiento el diablo de que el Padre le daría vida Amén. al tercer día después de muerto. Aleluya. Y es ahí donde él se levanta con poder y victoria al tercer día después de Amén. haber muerto. Gloria a Dios. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. O sea, ahí es victorioso, dijo el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El centurión que estaba debajo de la cruz, al ver que Jesús estaba en total control de su propia ejecución, se arrodilló diciendo: verdaderamente este es Hijo de Dios. Amén. Él entendió que era el Hijo de Dios al que le habían dado muerte en la cruz. Pero nosotros tenemos las promesas grandes, que el momento en que Cristo muere es porque también se está celebrando la Pascua hebrea. Amén. Amén. Es muy hermoso, y el domingo vamos a tener ese sermón, es muy hermoso entender el propósito de Dios desde el tiempo de la ley hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Gloria amén. al Señor. El pecado y la muerte habían sido conquistados, pero todavía faltaba algo. Satanás tenía la llave del infierno y de la muerte, y Jesús las iba a recuperar. Eso es lo más hermoso, porque en el momento que Jesucristo resucita, tiene el poder para quitarle la llave del infierno como para quitarle la de la muerte. Amén. Es por eso que Él resucita de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 Aleluya. días y 3 noches. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué hacía Cristo en esos 3 días y 3 noches? Ese es el poder de Dios. Amén. Él desciende a lo más profundo de la tierra y Él toma las llaves del abismo como toma las llaves de la muerte, y se levanta victorioso de entre los muertos. Amén. El aguijón ya no podía hacer nada en contra de Él. El aguijón, que es la muerte, estaba sujeta a la voluntad de mi Padre por la obediencia de nuestro Señor Bendito Jesucristo. Dios. El mensaje grande: Amén. usted no podrá resucitar si vive en desobediencia. Amén. Lo que le dio la victoria a Cristo fue la obediencia al Amén. Padre. Amén. Eso le hizo más que vencedor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. En el cielo debía de decidirse si Cristo era culpable, si quedaba en el infierno o se levantaba de entre los muertos. El Padre determina la justicia celestial y le levantó de entre los muertos. Sí, amén. Y dice Gloria la a Dios. Biblia Aleluya. que fue resucitado por la gloria del Padre Amén. al tercer día. El Espíritu Santo reconoció la santidad de nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Él siempre está donde hay santidad y justicia. Bendito Dios. Siempre está donde hay un verdadero Hijo de Dios. Gloria a Y Dios. ahí estaba el Espíritu Santo y reconoció a aquel cuerpo que tenía el sello de los 7 Espíritus de Dios. Bendito sea. Gloria al Señor. Ustedes saben que el Señor tenía todo el poder del Padre. Sí, amén. En el libro de Isaías 9 dice, 9:5 creo que es, dice que el Señor había sido ungido
por los 7 espíritus de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo reconoce el poder de la obediencia y la santidad de nuestro Señor Jesucristo y lo levanta de entre los muertos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice que hubo un terremoto cuando el Hijo de Dios resucitó de los muertos. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hermanos, aquí hay un fluir del poder de la resurrección Amén. Gloria al por Señor. todo este lugar, como lo hubo ese día que el Señor resucita. Se abren los sepulcros. Amén. ¿Qué había? Un fluir del poder de Dios, Sí, amén. un fluir del Espíritu Santo, que muchas veces el ser humano no lo siente porque vivimos muy carnales, no porque Dios no haga presencia. Aleluya. Pero Jesús fue resucitado como un hombre nuevo, como el Hijo de Dios, sobre quien Satanás y el pecado no tienen potestad. Sí. Ahora el diablo no tiene potestad, Aleluya. ya no es más Señor. el príncipe Sí, de este amén. mundo, Sí, amén. porque él ya fue exhibido en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Satanás nunca pudo y nunca podrá tocar a este nuevo hombre, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ahí donde se termina la promesa del Padre y del Hijo como del Espíritu Santo. Es ahí donde usted debe de darle gracias al que vive, no por otra cosa, sino que cuando Cristo resucita, usted tiene la esperanza de resucitar en gloria juntamente con Él el día que Cristo resucita. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Muchas veces no tenemos el conocimiento del poder de la sangre de Cristo. Amén. Pero el poder de la sangre de Cristo Aleluya. es que da vida a todo aquel que se arrepiente y que en el nombre de Jesús lo acepta como su único y suficiente Amén. Salvador. Amén. Porque en el Aleluya. momento que usted dice, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, entra el Espíritu Santo a su corazón. Amén. Y su vida ya no es la misma. Sí, aleluya. Habrán luchas, ahí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, que hay tristeza que a salvación lleva, como hay tristeza que hay alegría que a condenación lleva. Sí, amén. Porque el cristiano, el primer día que ha aceptado, se siente fatal, se siente triste, siente que fue engañado o que lo traicionaron o que hizo algo malo. Esa tristeza es para gozo porque está Amén. llegando a encontrar salvación y vida eterna Amén. en el nombre de Amén. Jesús. Gloria a Dios. Peor es que viva gozándose en la carne y sabiendo que va rumbo al infierno. Amén. Jesús ganó la batalla legal. ¿Sabe usted que había un decreto en el cual el hombre era enemigo de Dios y por eso tenía que Aleluya. pagar con su vida Sí, en el amén. infierno? Señor. Pero Jesucristo paga y anula el decreto. Una vez recibido el poder y la autoridad para desplazar a los principados y potestades, Él toma autoridad. En el libro de Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. Ahora Jesucristo es la cabeza del cuerpo de Cristo, Gloria a Dios. en el cual debe de haber amor, sabiduría y entendimiento Amén. para el conocimiento de la salvación de Aleluya. nuestras almas. Amén. Sin conocimiento usted y yo no podemos encontrar la salvación. Amén. Muchas veces los volvemos religiosos, vamos a la iglesia, pero no conocemos de qué manera vamos a ser salvos, o cómo lo resucitará nuestro Señor, o qué hacer para alcanzar la salvación. Amén. Ahora bien, Aleluya. en todo esto hay muchas cosas que usted debe de tener cuidado. Muchos le dicen, acepta a Cristo, bautízate y eres salvo. No les crea. Sí. Aleluya. Sí. Usted al aceptar a Cristo tiene que empezar a vivir
en obediencia a Ok. Dios. Sí, amén. Amén. Aleluya. No porque ya aceptó puede regresar al mundo a hacer lo que quiera. No. Tiene que ser santo hasta el último día que respire en esta tierra. Amén. Entonces, probablemente pueda venir alguna prueba, alguna situación negativa, la cual usted tiene que darle gracias al Señor. Aleluya. Porque Él es grande y poderoso y estará siempre para protegerle, para bendecirle. Amén. Amén. Este es el misterio y el poder de la resurrección de Jesucristo. En el libro de Mateo 28, 18 hay algo hermoso. Amén. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada Aleluya. en los cielos y en la tierra. Mierda, wow. Eso es lo que quiero que entienda. Usted no le puede obedecer a un hombre o a los apóstoles solamente, sino que ahora conoce que toda potestad le es dada a Jesucristo Amén. en los cielos como en la tierra. Amén. Por eso les acabo de decir, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Lo que Él diga y usted lo cumpla, lo llevará a encontrar la salvación de su alma. Sí, amén. Amén, amén. No porque le digan es que así me enseñaron o así lo entiendo. La Biblia es muy clara su explicación. Amén. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, Amén. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, otro mandamiento hermoso en lo cual usted no tiene que desobedecerle a Dios, porque anteriormente le está diciendo que toda la potestad es de Él. Amén. Amén. No puede desobedecer y bautizarse como usted quiera, sino que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Gloria al Santo, Señor. para que el Amén. poder de Dios pueda revestirlo de su poder. Amén. Aleluya. Amén. Quiero que sepan Aleluya. algo muy hermoso. Los que tienen años de ser cristianos y saben lo grande que Dios, Amén. saben que hay mucha gente cuando se bautiza puede recibir un regalo de Dios, un don hermoso, puede recibir sanidad, puede recibir sabiduría, entendimiento, porque allá hay una manifestación preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Gloria Espíritu al Señor. Santo. Si no lo hace Aleluya. correctamente, ¿cómo se manifestará Dios? Si hay desobediencia, y el desobediente no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Aleluya. La desobediencia es lo que los ha llevado a que el hombre sea condenado. ¿Qué hizo Adán y Eva en el huerto de Edén? Desobedeció. Eso es lo que está haciendo el hombre en la tierra. Por falta de conocimiento está falleciendo miles de llamados cristianos. Amén. Porque no han entendido qué es el obedecer a Dios, qué es el agradar a Dios, qué es el dar pasos como verdadero hijo de Dios. Amén. Aleluya. Porque hay algo que tampoco lo debe de afligir o hacerse sentir mal. Todos, cuando comenzamos un camino en el Señor, nos es doloroso, nos es de aflicción, porque todavía hay una lucha muy grande entre la carne y el espíritu. Ok. Acuérdese que somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y el espíritu y la carne, el alma y la carne luchan contra el espíritu. Y es un estado de preocupación, de aflicción en el cristiano. Amén. Los primeros días son luchas bien tremendas. Amén. Es por eso que se requiere en las iglesias que cuando alguien es nuevo de haber aceptado a Cristo, se mantenga el cuerpo de Cristo orando por esa alma, Amén. para que él pueda entender el proceso de encontrar la salvación de su alma. Amén. Gloria a Dios. Porque hay una determinada aflicción, porque la carne y el alma no quieren cambiar. Han vivido en un estado de pecado donde están cómodos, Ujú. en donde luchan porque el espíritu, dijo el Señor cuando los discípulos no pudieron ir y orar una hora con él, Amén. Señor. dijo que había que velar y orar para que la tentación, cuando llegara la tentación, no los venciera. Amén. Entonces, dijo,
El espíritu a la verdad quiere, pero la carne no. O sea, aquellos discípulos, si hubieran estado llenos del Espíritu de Dios, Está bien. hubieran querido estar orando con el Señor, Amén. intercediendo. Amén. Y lo mismo ven en la iglesia. Si le llamo a una semana de oración, como 3 cumplen la oración de toda la semana y los ayunos. Amén. De ahí no muchos, Amén. porque no hay crecimiento espiritual. Aleluya. No hay deseo en la carne ni en su alma. El espíritu quiere, pero su alma y su carne no quieren. De la misma manera, el Hijo de Dios tiene esas batallas cuando acaba de iniciar el camino de la salvación. Aleluya. Después dice en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien, la promesa es grande, pero ¿qué quiere que haga en esa promesa? Que guardemos todas las cosas que os ha mandado. ¿Verdad que el Señor no nos mandó a ser desobedientes ni a ser pecadores? No, Dios nos mandó a vivir como Él vivía en relación con el Padre. Amén. ¿Saben Aleluya. ustedes que el Señor, ese era su diario vivir? Orar, hablar del Padre, obedecer al Padre. Bendito Dios. Y el hecho de que Él anduviera orando Aleluya. y hablando de la palabra de Dios no Aleluya. quiere decir que estaba separado del Padre. Sí. Era cuando más en relación con el Padre Amén. estaba. Sí. Ahora nosotros sabemos que tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado, porque entonces habrá el cumplimiento. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin Del mundo. del mundo. Gloria al Señor. Ahora, Grande es Él. Aleluya. usted tiene una promesa, usted tiene algo que no se lo ofreció el hombre. Amén. No se lo estoy ofreciendo yo, se lo ofreció Jesucristo. Aleluya. Que si usted ha obedecido a sus mandamientos y a su palabra, usted será salvo en el nombre de Sí, Jesús. amén. Sí. Ahora el Espíritu de Dios redarguirá su ser, Amén. lo guiará y lo mantendrá con el poder y la fuerza de poder llegar al conocimiento de la verdadera Pascua del Señor. Aleluya. La Pascua no es celebrar, como le dicen, el día grande o la Semana Santa. Eso es paganismo. Amén. La verdadera Pascua es vivir sin contaminación. ¿Qué significan los panes sin levadura? Limpios de pecado. Amén. La levadura, pecado. Amén. Entonces usted no tiene que estar contaminado. Como el que dice tomar cosas que tienen alcohol o algo que lleve drogas o lo que sea, eso es contaminado. Amén. Entonces por eso es que la cerveza, el alcohol, todo es pecado porque ya son cosas adulteradas. Amén. Entonces, el Señor determina que el hombre viva o se alimente con panes sin levadura. Amén. O sea, la masa no tiene que ser leudada o contaminada. Amén. Eso es el hombre en estos días. Vivir en una relación con Dios. Esa es la verdadera Pascua. Vivir en una meditación. Esa es la verdadera gracia de Dios. Amándolos los unos a los otros. Caminando y dando pasos de santidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Amén. No dejar de comer carne 40 días y al terminar los 40 días hasta le da empacho de comer y de beber lo que no había comido por 40 días, como los escribas y los fariseos, hipócritas. El cristiano tiene que vivir santo Sí, ante la amén. presencia de Dios, Aleluya. y entonces usted experimentará todos los días la presencia de Dios, ese Dios poderoso que no le obliga, no le dice otra cosa, Sí, amén. simplemente le llama. Cristo le ama,
Amén. Él dio su vida por usted y por mí. Ahora, ¿por qué no darle gracias al Señor tratando de vivir en un momento de meditación y de oración, de alabanza? Levante sus manos al Señor y dele gracias, porque Él le ha permitido un nuevo día, porque Él le permitió estar en este día ante su presencia y adorar y alabar, bendecir el santo nombre del Señor, porque esa es la vida del verdadero cristiano, no es otra cosa. No es hacer algo que usted no pueda hacer, sino entregar su vida al Creador, entregar manos limpias. La alabanza que dice que levante esas manos limpias Sí, Señor. con un corazón puro. Es eso lo que Dios quiere. Él no quiere otra cosa. Sea usted un hijo de Dios que hace la voluntad del Padre y la promesa grande. Él le promete salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos. Aleluya. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. En esta hora, Padre, elevo mi oración a ti, pidiéndote, Señor, que seas tú el que se manifiesta en este cuerpo de Cristo. Eres tú, Señor, el que nos permite buscar la santidad, el que nos permite llevar esa Pascua en nuestro corazón. O sea, llevar la sangre de Cristo que ha marcado el corazón nuestro. En el nombre de Jesús, pido sabiduría y entendimiento para el conocimiento de tu palabra. Guía, Padre, este pueblo. Danos, Padre, el conocimiento. Danos esa palabra que edifica. Danos esa palabra que destruye la contaminación y toda obra de pecado y de maldad. En el nombre de Jesús, pido sanidad por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu diabólico y satánico, brujerías, hechicerías, santerías y toda maldición. Se va en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo en tu nombre, Padre, bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Y el poder de Dios me lo guiará correctamente. Y la salvación de su alma esté esperándole a todo aquel que no ha arrepentido su corazón. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre, y bendice a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya.